Ya he llegado a Chisinau con la marshrutka, me ha costado 1 euro más ir de allí hacia aquí, creo que es porque he pagado con leis moldavos allí en vez de con la moneda que tocaba. Pero bueno, me ha costado 4 euros más o menos, y ir me costó 3 euros. Me he bajado aquí en la iglesia ortodoxa de Chuflea o algo así, creo que se llama. Bueno, no voy a hablar de esta iglesia porque es una iglesia más. Bueno, está muy chula, está en azul y como siempre, o como en la mayoría, las cúpulas doradas. No sé si voy a entrar a verla. Bueno, va, sí, voy a entrar a verla. Y ahora os explico un poco del otro edificio que voy a ver muy emblemático de aquí. Vale, me he colado, no era una iglesia. Bueno, también lo es, una iglesia ortodoxa. Es un monasterio de 1800, de finales de 1800. Bueno, voy a dar una vuelta a este juego 4 tomas, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí detrás mío es el Hotel Nazionale, es un símbolo de esta ciudad, o se ha convertido ya en un símbolo. Es un hotel que se construyó a finales casi de la época soviética, en 1878. Un hotel, como veis, inmenso, tenía un restaurante arriba, era el restaurante más alto de Chisinau en ese momento. Pero ¿qué pasó? Cuando terminó la Unión Soviética y se privatizó, lo compró una empresa israelí y al final no lo reformó y no sé qué historias pasó. Luego pasó a otra empresa de no sé dónde, que tampoco lo reformó, y bueno, ha habido varios rollos también con el gobierno y varias historias, por lo que de momento el edificio, aunque ya hace años que se tiene que derruir y reconstruir, allí sigue, y se ha vuelto como un símbolo de la ciudad. Y justo aquí delante del hotel y delante también de la Academia de Ciencias de Moldavia hay una escultura en honor a la liberación de la ocupación de la Alemania nazi. Porque esta ciudad, que no lo he explicado, sí creo que lo he explicado en la historia de la introducción, pero bueno, del 41 al 44 fue ocupada con la Operación Barbarroja, que es muy famosa esa operación, de la Alemania nazi, ocupó esta ciudad, pero bueno, luego en el 44 la volvieron a liberar los soviéticos. Esta estructura formaba parte del hotel también. Esto para los amantes del urbex debe ser la hostia. Acabo de comer en el Little Napoli otra vez, el sitio donde comí el primer día, no el segundo día, y está muy rica la pizza. Me he comido 2 pizzas. Y este es el alojamiento. Ha venido un señor así como muy de campo, supongo que era el padre de la chica que lo gestiona, a darme las llaves, y vive aquí al lado. Nada, una planta baja, viene esto, el baño que estará más de bien, bastante nuevo. Me molesta que todo lo que he alquilado son plantas bajas sin entrar luz, pero bueno, 25 euros. Y aquí el detallito de lo que me he comprado. Aquí pone el año de fabricación, bueno, el año de la partida o bueno, estas cosas del ejército. Aquí pone que me lo ha enseñado él. Esta es concretamente del 87. Estábamos de capa caída ya en esa época, Gorrito, estabais ya de capa caída. Bueno, después de una siestita de 1 hora, estoy en el lago de Balea Morilor. Estas se llaman las escaleras de las cascadas. Ahora os enseñaré unas tomas. Ya me he dado una vuelta por aquí. Es un lago inmenso que hay al norte de Chisinau. Ahora lo veréis. Y es un lago que lo hicieron en 1952, el Komsomol, que ya os expliqué en otro momento cuando os enseñé una escultura que había ahí en honor a ellos, que eran las juventudes comunistas básicamente. Komsomol Soviets o Leninist Soviets o algo así se llamó en alguna época, que eran las juventudes leninistas soviéticas.
Y nada, os voy a dejar unas tomas. Es un espacio verde gigante, como toda esta ciudad, que tiene un montón de parques y zonas comunes a lo bestia. Y vamos a ver qué tal. Una lástima que la fuente esta de la cascada no tenga ahora agua, pero seguro que en verano está muy chula. Realmente todo el plan urbanístico de cuando empezó la Unión Soviética, que luego se ha extrapolado a otros países o lo han utilizado como, bueno, muchos regímenes comunistas, como la Corea del Norte o China, que dicen que tomaron ejemplo también de todo el periodo de Stalin. Todo ese rollo de los edificios juntitos ahí, masivos, con toda la gente viviendo junta en unas zonas de la ciudad. Esos edificios que en medio comparten una zona pública, pero claro, cuando tienes a todo el núcleo concentrado de población en el mismo sitio, luego fuera tienes toda la ciudad para hacer cosas públicas. Y vale que hay esas esculturas masivas de culto a los líderes o de culto al régimen y todo ese rollo, pero luego todas comparten estas zonas inmensas comunes, de los parques, zonas verdes, y está increíble eso. También el rollo de las avenidas grandes, que también dice que eso es mucho de sistemas autocráticos, de hacer esas avenidas grandes y la población toda junta para que no haya, si hubiera una guerrilla, una revuelta o invadieran el país, pues que no pudiera haber guerra entre edificios y entre callejuelas y todo eso, que todo sea ancho, que respire. Pero aunque tenga ese trasfondo así un poco oscuro, también de control de la población, es impresionante cómo beneficia esto a la población, lo de que haya estas zonas, o sea, es espectacular. Y bueno, también se ha hablado mucho de avenidas anchas y todo eso para cuando pasan los tanques y todo ese rollo, ¿no? O cuando tiene que pasar todo el ejército. Pero es que claro, muchos países en los que he estado, que eran parte de la Unión Soviética, que estaban en Europa, cuando entraron en el régimen, los planes urbanísticos modificaron muchas ciudades y las convirtieron igual de distribuidas que Chisinau y que Rusia y que todas estas ciudades. Y eso me flipa mucho. No sé, quizá lo que estoy diciendo es una tontería y no sea verdad, pero por lo que he leído y la sensación que me da a mí, es así. Y esta es la playa, pero como veis en esa señal no se puede bañar. He estado leyendo por internet y en 2013 ya había noticias de que no recomendaba bañarse aquí por contaminación y bueno, y que no era seguro. Una lástima, porque mira la playa que tienen aquí montada con su arenica. Pero bueno, supongo que la usan pero no se bañan. De hecho, hasta hay una pista de pole y playa, con arena de playa y todo. Y cómo no, pues muchos parques de estos de niños que ves en todos lados. Los típicos que hay entre los edificios. Parques de estos. Y obviamente hay muchísimas ciudades que tienen estos parques. No quiere decir que solo lo que he dicho antes de los planes urbanísticos. Pero todas las ciudades comunistas o soviéticas comparten esto también. Y también una pista de fútbol con arena. Muy currado, muy currado. Y hay una feria ahí gigante, también con atracciones. Y veis, todo lo público está muy bien cuidado, pero aquí siguen manteniendo todos esos edificios gigantes de viviendas, uno al lado del otro. Muchísima vida hay, y eso que es un lunes. ¿Y a quién tengo aquí? ¿Quién se quiere colar en casa? ¿Quién se quiere colar en casa? ¿Nena? ¿Pequeñito? ¿Qué pasa? Siempre los amigos los gatos. Venga, va, si no quieres fuera. Pues sí, no le ha costado mucho aceptar la invitación, ¿eh? ¿Que no? Mira qué andares, madre mía, cómo lo mueve, papá.
¿Cómo lo mueve usted? He venido a cenar a un sitio muy random. Ahora os dejaré unas imágenes porque hay muchas salas para ver. Unos dumplings y unas berenjenas con ajo, como un paté. Tiene muchas salas, una decoración rarísima y estoy en una de ellas. Tiene hasta karaoke, luego tiene un pub, no sé, es un complejo muy grande y bastante extraño. Ahí van unas tomas. Можно было видеть, что в той запертой комнате происходит. И они увидели серенького человечка, который сидел за столом. Wow, qué sitio más random. Además ha sido totalmente casual, ¿eh? Hostia, el banco de aquí es una bañera cortada. Y aquí otra bañera que la usan como si fuera un tiesto gigante. Me ha recordado mucho, o sea, sin show en vivo y todo esto, al Andrés Carne de Res. Esa locura de tío que colecciona de todo en Colombia. O sea, es ultra random el sitio. Muy curioso, ¿eh? Que tiene unos restaurantes que no tienen ningún tipo de sentido. Una pasada. Hostia, que aquí tiene una parte de fuera también como un trozo de habitación. Muy loco, muy loco. Y la comida buena. Ay, perdón, me ha comentado que es de un tío ruso que colecciona muchas cosas. Y nada, eso, poco más. Porque he estado hablando un rato con el camarero de aquí, que me pensaba que era el jefe. Pero no, y me ha comentado eso. Muy rica la cena además. No daba un duro por este sitio, porque pensaba que sería postureo y karaoke y sitio de cócteles, pero... ¡Buah! Aquí hay pasta, ¿eh? Es muy grande el local. Tan, 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 tan. Buenos días. Este es el sitio donde me estaba alojando. Esto no es un edificio como las otras veces, es una casita así pequeña. Y me da mucha pena despedirme de mi amigo. Me voy ya para el aeropuerto, voy a desayunar. ¿Y qué te pasa, mi amiga? Me tengo que ir. Bebé, me tengo que ir. Bueno, venga, vamos a desayunar. Por cierto, tremenda voz de tonto cuando hablamos con los animales, al menos yo. Me pregunto si el señor Guga Gunz, del gimnasio, un gran profesional del jiu-jitsu georgiano, si le hablará también así a sus arañas y sus escorpiones. Coméntamelo a ver. Bueno, gentes, ya estoy en el aeropuerto de Chisinau. Se acabó la aventura. Última cosa que me ha pasado esta mañana, he ido a desayunar a un sitio así pijillo y cuando he ido a pagar me han dicho que ya había pagado y le he insistido que no, me han dicho que sí, uno ha hablado con otro y yo he flipado y me he ido sin pagar porque decían que había pagado y obviamente yo sé que no había pagado, claro. Así que nada, me he ahorrado 5 o 6 eurillos ahí. Resumen del viaje, de lujo. Transnistria es una pasada. No está en este mismo vídeo, está en otro vídeo en YouTube subido, pero ha sido increíble. Y Chisinau, pues me he quedado con ganas de ver la ciudad de Soroca, creo que se llama, que es una ciudad donde edificaron la comunidad gitana unas casas de la leche y tiene una historia muy interesante. Supongo que alguna otra vez, si tengo la ocasión, iré. Y de ver pues las vinotecas, porque hay una de las vinotecas más grandes del mundo con la colección más bestia del mundo y esa no la he podido ver.
porque no me iba bien donde estaba y tal. Y un par de cosillas más que me hubiera gustado ver, pero he tenido pocos días. Así que si alguna vez tengo la ocasión de recorrer todos estos países en coche, seguro que vuelvo. Gracias por haber estado aquí hasta el último momento, haber visto los vídeos. Cada vez que me comentáis me hacéis un gran favor y likes y todas esas cosas. Muchas gracias y espero ir mejorando el equipo, porque ya veis que siempre tengo que ir cambiando la mano porque esta cámara pesa demasiado. Pero bueno, poco a poco. Muchas gracias, love you, y para los haters pues también love you.